Amados hermanos, se les saludo en el nombre del Señor. Qué agradable poder compartir una vez más este espacio para poder abrir la Escritura, compartir, ¿no es cierto?, la bendita palabra del Señor y que esa palabra pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como acostumbramos, le pido que me acompañe a hacer una oración, pidiendo que nuestro buen Dios pueda guiarnos en todo, porque necesitamos siempre el auxilio del Espíritu Santo para poder abrir la Escritura, que no sea solo un conocimiento que llegue a nuestra mente, sino que llegue al corazón, porque del corazón mana la vida. Padre bueno, gracias por estar aquí esta tarde, Dios, Señor. Pido que tu gracia sea con nosotros. Pido que el poder admirable de tu buen Espíritu pueda fluir y pueda sobrar de tal forma de poder ser edificado en nuestra santísima fe, Señor. Quiero decirte, Dios, que te amamos, que eres precioso y maravilloso, que eres santo y digno, fiel y verdadero, e imploramos la gracia, tu favor y tu misericordia, de tal forma que podamos ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, Padre. Te amamos y te adoramos y clamo por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer entonces Efesios capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al 13. Efesios 3, del 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dios bendiga y añada bendición a esta exposición de la palabra. Pablo nos ha sorprendido con lo que ha estado diciendo y él mismo pareciera que en un momento, hermano, está sorprendido de tantas cosas maravillosas que empiezan a venir sobre su corazón, sobre su mente, para edificar a la iglesia. Y en base a todo lo que Pablo está diciendo, de cómo Dios, ¿no es cierto?, va edificando la iglesia, de cómo Dios está reconciliando todo en Cristo, lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, ¿ya?, por esta causa. Es interesante pensar que Pablo está preso, como lo hemos dicho varias veces. Pablo está preso y desde la cárcel está escribiendo esta carta que conocemos como la carta a los Efesios. Y para cualquiera de nosotros podríamos pensar que Pablo está preso del Imperio Romano, ¿ya?, que está preso por la maldad o la incredulidad de los judíos que lo acusaron injustamente y es llevado ante, ¿no es cierto?, esperando el juicio ante César. Pero Pablo no está pensando igual que nosotros.
Pablo no está en su visión, él no está preso de los romanos, él está preso, ¿ya? Es un prisionero, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús. No por Cristo Jesús, sino que es un prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿ya? Pablo entonces está diciendo, hermanos amados, que la única razón de que él esté preso es por causa del Evangelio, porque él había estado predicando, había estado hablando y compartiendo del Señor a tanta gente que no era del pueblo judío. Y eso es lo que lo acusan a él falsamente, donde dice que introdujo a un gentil en el lugar santo. Entonces Pablo está diciendo, yo estoy preso, pero estoy preso por hacer la voluntad de Dios. Estoy preso porque he estado viviendo en la plenitud de la voluntad de Dios para mi vida. Qué bueno es eso, ¿verdad? Poder pensar que Dios, ¿verdad?, permite este momento para el apóstol, pero la visión del apóstol no es de tristeza, no es de angustia, sino es decir, estoy aquí por la causa más noble que puede haber. Veía un pequeño video donde un pastor hablaba de una visita a China y donde varios de los hermanos chinos que estaban ahí, líderes, habían estado todos presos, o no todos, varios de ellos presos alguna vez o por 2 o 3 veces. Y ellos, hermanos, estaban dispuestos a seguir yendo a la cárcel con tal de seguir al Señor. Cosa muy lejana quizás a nuestro mundo occidental. Pero no es el tema de hoy día, pero sí Pablo está considerándose el mismo prisionero de Jesucristo, ¿ya? Ahora, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cuál es la administración de la gracia de Dios que le fue dada? Esta encomienda que se le fue dada a Pablo, ¿ya? Cuando Pablo es tocado por el Espíritu Santo, es tocado por Dios, cuando iba camino a Damasco, y él, ¿verdad?, en el camino queda ciego y escucha la voz de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y viene la revelación, ¿no es cierto?, de Dios, y Pablo pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿qué debo hacer? Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Después de 3 días sabemos que Dios envía a su siervo Ananías para ir y hablarle a Pablo, ¿no es cierto?, no solamente para que recobre la vista, sino también para, si no me equivoco, bautizarlo y para declararle o abrirle, ¿no es cierto?, entregarle la palabra de la comisión que este hombre iba a tener de ser apóstol de los gentiles, ¿ya? Entonces la administración de la gracia podemos entender que son el oficio apostólico y los dones entregados a Pablo para predicar el evangelio entre los gentiles, entre los no judíos, ¿ya? Eso es esta administración que Pablo tenía. Es por lo cual él decía: ay de mí si no predico el evangelio, porque se me ha sido encomendado, ¿ya? Que por revelación me fue declarado este misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿ya? Hermanos, ¿cuál es este misterio? Que este hombre, este fariseo, perseguidor de la iglesia, se convierta, que hizo que se convirtiera en un ministro principal, sino el más grande apóstol a los gentiles. ¿Qué es esto? ¿Ya? Es algo que estaba vedado, este misterio, ¿verdad? Porque, pero ha sido declarado, ha sido revelado, ¿ya? Ha sido revelado este misterio, ¿ya? ¿Y en qué consiste este misterio? Es quizás lo mismo que vio el apóstol Pedro cuando dice que estaba ahí y vio la revelación cuando descendía el manto, ¿verdad? Y había toda clase de animales, reptiles, aves, cuadrúpedos, terrestres y no terrestres.
y Dios le dice, mata y come, pero él no quiso, porque dijo, ninguna cosa común o inmunda yo he comido. Pero viene Dios y le dice, tú no llames, a la tercera vez, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado. E inmediatamente llegan los mensajeros que venían de parte, comisionados por el centurión romano, pero detrás del centurión romano estaba Dios, y el Espíritu le habla que no dude de ir con ellos. Y Pedro va a casa de Cornelio, y cuando va entrando a la casa de Cornelio, Pedro declara estas palabras y le dice, no sabéis cuán abominable es entrar a un judío a la casa de un gentil. ¡Wow! Es fuerte eso que Pedro, ¿no es cierto?, declara en ese momento. Pero este misterio, ¿no es cierto?, esta revelación viene, se entregó. Es lo mismo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Eso quiere decir que el misterio estaba ahí, estaba la verdad, ¿ya? Pero aún no se soltaba. Es lo que dice Isaías 49:6, cuando dice, poco es para mí que seas el pastor para las ovejas de Judá y todo ese entorno. Yo quiero que, lo voy a leer textualmente, para entender cómo Dios ya tenía este plan, esta obra perfecta desde antes que todo, desde antes que viniera Jesús, ¿verdad? Isaías 49, verso 18, creo que es el texto aquí. No, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, está hablando del Señor Jesús, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. Entonces, ¿cuál es este misterio? Hermanos, tiene que ver con que la salvación, ¿no es cierto?, es tanto para judíos como para gentiles. Es, hermanos amados, esto tan impresionante que el apóstol dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué es esto? Lo que la Escritura dice para nosotros no tiene quizás la misma... tenemos que tener la visión de un judío, ¿verdad?, del primer siglo para entender lo que esto significa. La grandeza de esto, porque para nosotros no es tan complejo quizás mirarlo, pero no para un judío, porque un judío, hermano, pensaba que eran exclusivos. Si una persona iba a ser salva, tenía que hacerse judía. Por eso estaba el fuerte siempre en toda la iglesia donde el apóstol iban fuertes los judaizantes, diciendo que tenían que circuncidarse, porque la circuncisión era el sello del pacto entre Dios e Israel. Por eso cuando un judío salía de la tierra prometida, sacudía sus pies para no llevar tierra santa a un territorio no santo, a un territorio gentil, y cuando volvía hacía lo mismo para no entrar tierra inmunda a un territorio santo. El nacionalismo era muy fuerte, entonces para un judío era imposible creer esto, pensar, ya, como dice Barclay por ahí, que los judíos decían que daban gracias de no haber sido nacido perros, haber nacido gentil, ya. No voy a decir lo otro para no ofender a nadie, lo que entiendo que ellos decían, y que quizás para lo único que estaban los gentiles era para
avivar el fuego del infierno. Entonces fuerte es ese tema, pero cuando Pablo aparece acá diciendo que el misterio que le ha sido revelado es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa de copartícipe de la promesa en Cristo, hermanos, significa que nosotros tenemos las mismas promesas, acceso a las mismas promesas, ¿ya? Esto es un privilegio. Estas promesas no están reservadas única y exclusivamente para el pueblo judío. Quizás por eso el maestro, cuando estuvo ahí en Jerusalén y vio que en el patio de las mujeres y de los gentiles había todo un mercado, habían gritos y había solamente fluir de recursos, de monedas y toda la historia, él se molesta y él declara que la casa de oración es casa de oración para todas las naciones, no solamente para Israel, no solamente para una pequeña nación del mundo, sino para todos. Ahora Pablo dice acá, hermanos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y miembros del mismo cuerpo. Dios no tiene dos cuerpos. Hay una cabeza y hay un cuerpo, de acuerdo a lo que yo puedo entender de la Escritura. No tiene dos cuerpos, tiene un cuerpo que se llama iglesia. Y ahí donde se insertan, ¿no es cierto?, tanto judíos, porque Pablo era judío, Pedro era judío, el maestro era judío, Jesús, digo, los apóstoles eran judíos, los primeros cristianos fueron judíos, y esa es la iglesia. Pero en esa iglesia están también todos los gentiles, los no judíos, que se entregan, que reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas y se entregan de corazón a Él, que nacen de nuevo, que se entregan a vivir para la gloria de Dios. Esa gente pasa a ser parte de un mismo cuerpo, donde Pablo en Gálatas creo que dice, en el Señor no hay griego, no hay judío ni griego, no hay sabio ni ignorante, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, todas las promesas están en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio nos habla de Jesús. Jesús es el centro de todo. Ahora Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro de este Evangelio por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Es un don, ¿no es cierto? No es que Pablo lo mereciera, no es que Pablo sea el super mega hombre, ¿ya? Sino simplemente la gracia de Dios lo tocó, lo alcanzó e hizo posible toda esta gracia que fluye a través de él. Amén. Y dice que incluso según que me ha sido dada, según la operación de su poder. Sabemos que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, ¿ya? Pero Pablo viene y dice algo que creo que debe estar siempre en nuestro corazón también, hermanos amados. Cuando Él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, todo es gracias a Dios. Uno queda impresionado por lo que Pablo escribe. Y si bien es cierto, tiene la impronta de la mente, ¿verdad?, de Pablo, pero nosotros creemos que todo lo que Pablo escribe, en definitiva, fue inspiración de Dios. Entonces la gracia no es de Pablo, la habilidad no es de Pablo, es del Señor. Es Dios el que opera, es Dios el que fluye. Entonces, para que nuestra vista no esté en el hombre, sino en el Señor. Nunca nuestra vista debe estar puesta en el hombre. El hombre, entre más usado por Dios es, debería aparecer menos, ¿ya? Aparecer menos en escena, ¿ya? Se palpe menos de Él y más de Cristo. Creo que debe ser el sueño de todo predicador, de todos los que enseñamos la palabra.
que la gente escuche más la palabra, sea impactado por la palabra más que por el hombre de la palabra. ¿Ya? Hermanos, es gracia, nada más, es gracia de Dios. La gracia, cuando uno entiende la gracia, es una cura para el orgullo. A mí me gusta pensar, como el mismo apóstol escribe, cuando escribe ahí en Primera de Corintios y dice que lo débil Dios llamó para avergonzar a lo fuerte, lo necio para avergonzar a los sabios, y que Dios viste, ¿no es cierto?, más dignamente a los que no tienen dignidad y da más honor a los que no tienen. Los vasos menos honrosos son los vestidos con más honra. Entonces, cuando uno está en un lugar de honra, debe recordar esa palabra, o sea, que soy yo, porque Dios me puso acá, porque era el más necesitado sencillamente, no el que calificaba mejor, sino que es la gracia de Dios para que todo lo que hagamos honre y glorifique al Rey de la Gloria. Para anunciar, ¿no es cierto? Para anunciar, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, buenas nuevas de salvación, significa Evangelio, pero estas nuevas de salvación es mucho más que simplemente ven a Cristo y serás salvo, porque Pablo dice que él anunciaba las inescrutables riquezas de Cristo. Estas riquezas, hermanos, para los gentiles, este misterio y este evangelio es como gran riqueza para los gentiles, porque ellos ahora pueden presentarse a Dios en una posición que antes solo podían soñar o mirar de lejos. ¿Ya? El acercarme a Dios, el estar con Dios, el saber que Dios me ha perdonado, que Él es mi Padre, que yo soy su hijo y que Dios me acepta tal como soy, que he sido perdonado de mis pecados, las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, cómo esa gracia hace que un hombre inútil, ¿verdad? Como dice el texto de Filemón, de Onésimo, ¿verdad? Y hermano, que era inútil, pero ahora en Cristo te es útil, dice Pablo. ¿Cómo cambia Dios eso? ¿Cómo transforma Dios eso? Entonces, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. Eso es una palabra fuerte también, inescrutable. O sea, no alcanzo a entender toda la dimensión de esas riquezas. Cuánta riqueza hay en el Señor. Cuántas cosas que están ahí esperando que alguien las busque. Cuánta revelación hay para que uno pueda percibir todo esto. Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos pensar o entender, ¿ya? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿ya? Pablo ahora, hermanos, está apasionadamente predicando, hablando, por eso había tanta pasión en él, y creo que es una pasión que debería cada día también buscar la iglesia del siglo XXI, esa pasión por predicar a Cristo, esa pasión por llevar adelante esta obra de Dios, por hacerlo conocido, cuando vemos tanta pobreza, tanta miseria, y no hablo yo de la parte económica, porque quizás algunos que tenemos cierta edad sabemos que nuestra nación en los últimos 40 años cambió tanto, los últimos 20 años cambió muchísimo en la parte económica, pero no hablo de eso, yo hablo de la pobreza que lleva el corazón del ser humano, esa pobreza tan grande, esa miseria tan grande que está en el corazón, y nosotros tenemos una palabra que compartir, una palabra que entregar. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos, que creó todas las cosas, en Dios que creó todas las cosas, ¿ya? Ahí está
esta verdad maravillosa, hermanos amados, que Dios, ¿no es cierto?, ha hecho que esto se unifique en la iglesia. Se unifique en la iglesia. Ahora, es tan potente esto, es tan fuerte esto, que el verso 10 dice para que la multiforme, ¿ya? Esta multiforme, algunos dicen que es la policromática, la multiforma, forma de diseño, o también dice, hermanos amados, la belleza, ¿ya? La belleza de esta gracia de Dios, o esta sabiduría de Dios, cómo Dios ha hecho que todo, hermano, se unifique en Cristo. Jesús es el centro de todo. El centro de todo está en Cristo, en el Señor. Entonces, cuando dice el texto para que esa multiforme sabiduría de Dios, para que yo pueda hablar de esta sabiduría y pueda cumplir lo que dice, debo entender y debo experimentar esta sabiduría tan grande, esta infinita sabiduría y de gloria de Dios, ¿ya? Y mire que dice, para que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a través suyo usted se convierte en un profesor, yo me convierto en un profesor, y por medio de la iglesia sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que caminar en Cristo, caminar en el Señor, vivir en Cristo, vivir el Evangelio de Jesucristo, no solamente debe tener una incidencia acá, porque el Evangelio tiene que verse, tiene que notarse. El Evangelio se escucha y el Evangelio se ve. Porque cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús, Maestro, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le dice, vayan y díganle a Juan. Los cojos son sanados, los ciegos ven, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no dice, díganle sí, soy yo. No, díganle, esto está ocurriendo, eso se está viendo. El Evangelio tiene que verse, porque cuando llegue el Evangelio, algo se produce, algo ocurre, algo acontece, algo diferente hay, algo sucede, porque el Evangelio es poder de Dios que cambia y transforma. El Evangelio es poder de Dios que cambia las historias. Entonces, cuando el Evangelio llega, tiene que haber una incidencia, tiene que haber algo que ocurra alrededor nuestro, donde nosotros estamos, nuestra familia se da cuenta. Ayer compartía un poco en un hogar de rehabilitación el tema del endemoniado gadareno. Y yo le decía, si ustedes pueden imaginarse lo que significó para esa familia el día que ese hombre ex endemoniado llegó a la casa. Si era casado, cómo lo vio su esposa, cómo lo vio su hijo, pues Jesús le dijo, anda y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Se puede imaginar usted la sorpresa si tenía su madre? ¿Cómo vio esa madre ese cambio? Porque el Evangelio trae cambios, trae renuevo. Pero no solamente debe tener una incidencia acá, y debe tenerla, porque si la iglesia crece, la iglesia avanza, si en Quillota, en vez de ser, no sé cuántos seremos, 3.000 evangélicos nacidos de nuevo, si fuéramos 20.000, esta ciudad debería ser diferente. Esta ciudad tiene que ser diferente. Si hay tanta gente llena del Espíritu Santo, tiene que ser diferente. Porque, hermanos, cuando se enciende la luz, las tinieblas retroceden. Pero no es lo que dice el texto, ¿verdad? El texto va más allá. Y el texto dice que esta multiforme sabiduría de Dios, cómo Dios ha aglutinado todo, cómo Dios de dos pueblos tan lejanos el uno al otro,
está tan polarizado, digamos así, puede hacer que se conviertan en un solo cuerpo. Y esto, hermanos, de la salvación, esto del Evangelio, de la gracia de Dios, cómo Dios está operando, cómo Dios está haciendo de pecadores como usted y como yo, gente santa, de gente contraria a la voluntad de Dios como Pablo, que perseguía a la iglesia, y cómo Dios lo convierte en un protagonista del avance de la iglesia. Hermano, esa multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se da a conocer. Amén. Se da a conocer. Entonces hay como una escuela, digo una vez más yo, hay como una escuela. Hermanos amados, dice este texto que hay ese ámbito espiritual que usted no lo ve, yo no lo veo, pero que ahí están mirando y diciendo cómo es posible. Hay una figura que dice por ahí que cuando Jesús, a alguien se le ocurrió pensar esto, no es una revelación ni nada, pero Jesús llega al cielo y los ángeles están mirando porque dice que anhelan mirar, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Los ángeles, cómo Dios salva, cómo Dios envía a su Hijo por gente como usted y como yo. Y llega ahí a la eternidad con sus manos llagadas, su costado, su herida en la frente. Y le preguntan, un ángel, quizás Gabriel, le dice, maestro, oh Dios, Señor Todopoderoso, y los salvó. Sí, morí por ellos. ¿Cuántos se salvaron? Bueno, 11 y algunos más. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, los comisionó a ellos, para que ellos lleven las buenas nuevas, para que ellos lleven el Evangelio. Pero si son tan falentes, son tan débiles, tienden a equivocarse, a fallar, a errar, y confías en ellos. Y Jesús le dice, sí, confío en ellos plenamente. Señor, pero si ellos fallan, ¿cuál es tu otro plan? ¿Nos enviarás a nosotros? ¿Tienes otro plan? Y dice, no tengo otro plan, yo confío en ellos. Hermanos, eso es lo que los ángeles dicen, anhelan mirar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que Dios, infinito, perfecto, maravilloso, puede hacer de gente como usted y yo, sus hijos, su pueblo? Y no solamente eso, sino que nos hace partícipe de la extensión de esa buena nueva. Y eso ocurre en el ámbito espiritual. Y yo creo que no solamente están los ángeles de luz, ¿no es cierto?, sino también esos principados y potestades, hermano, también tienen que ver con los poderes del infierno, que están ahí y que uno les declara y uno les confiesa. Y la iglesia tiene que hacer esto, la iglesia tiene que declarar, la iglesia se pone en una posición de adoración y de entrega y no lo pueden soportar en el caso de los demonios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué interesante cuando dice que tenemos acceso, tenemos seguridad con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros cristianos, dice el autor de Hebreos, que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Se imagina esta gente gentil como usted y como yo? Imposible humanamente. Pero en el santuario celestial, hermanos, tenemos libertad para entrar a la presencia del Padre. Por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Cuando usted escucha esto, cuando usted recibe esta palabra, hermanos amados, las tribulaciones simplemente deben animarnos a estar más postrados y entregados a los pies del Señor Jesús para ver su gloria y su poder maravilloso. Honramos al Señor porque Dios es bueno, porque Dios es grande y poderoso. Amén. Concluimos
dando gracias. Padre querido, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Dios, porque has hecho de nosotros, los que no éramos pueblo tuyo, pueblo tuyo. Gracias porque tú no tienes dos pueblos, tienes solo un pueblo. Solo uno, Dios, conforme a lo que revela el libro de Efesios, el libro de Gálatas. Señor amado, hay solo un pueblo. Y ese pueblo está constituido por gente como nosotros. Pero lo importante es quién es la cabeza de ese pueblo. Quién es la cabeza de ese cuerpo, aleluya. Y esa cabeza eres tú, Dios bueno. Por ello te damos honor, te brindamos alabanza, te brindamos adoración y exaltación. Y queremos valorar inmensamente lo que tú nos has dado para ir adelante cada día. Te amamos, Rey, te exaltamos, Rey, y te glorificamos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.